¿Quieres conocer los principales conceptos de la filosofía del derecho? Saber si el derecho es una ciencia, qué es la lógica jurídica, qué es la argumentación jurídica, qué es el juspositivismo, qué es el jusnaturalismo, cuál es la relación entre el derecho con la moral, la justicia, la libertad, etcétera. Además de saber qué es la deontología jurídica, pues quédate, porque vamos a averiguarlo. Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. Compañeros, estos son los temas más importantes que analizaremos en el presente video. Como ves, es muy completo, pero si solo te interesa alguno de ellos, ve a la marca de tiempo correspondiente para poder verlos directamente. Además, verás seleccionados los temas más importantes que pueden llegar a ser los que tomen en cuenta tus maestros en futuros exámenes. Sin más, ¡comenzamos! ¿Cuáles son las principales aportaciones de la filosofía del derecho? La filosofía es una ciencia muy importante para la materia jurídica, no solamente para esta materia del derecho, sino para todas, ya que es considerada como la madre de todas las ciencias y saberes. Es por ello que es imprescindible exponerla en el ambiente jurídico. Sin embargo, hay unas precisiones importantes que hay que tener en cuenta al momento de entrar al estudio de ella. Ante todo, tenemos que la filosofía se puede exponer como el amor al saber, o también se puede conocer como la ciencia máxima, que encausa y se encarga del estudio de la esencia y las propiedades de las cosas, y también aporta su finalidad o fin último. Es decir, que la filosofía se encarga de establecer cuál es el fin último de las cosas. ¿El derecho es una ciencia? Antes de poder precisar si el derecho es una ciencia, es importante que traigamos a colación qué es una ciencia. Por ciencia puede entenderse como un conjunto de conocimientos racionales, metódicos y sistematizados, ciertos, comprobables, corregibles, contextuales, sobre un determinado campo de la realidad y desde un determinado aspecto. ¿Cuáles son las características de la ciencia? La ciencia cuenta con una serie de características para poder establecerse si un conocimiento es ciencia o no, debe de contar con estas características. Vamos a analizarlas. La primera es racional, es decir, que se utiliza la razón para poder captar la realidad. Luego tenemos que debe de ser cierta o comprobable. Sus aportaciones son provisionales y en caso de existir nuevos datos que contradigan los conocimientos existentes, debe de haber una rectificación. Otro aspecto muy importante como característica de la ciencia es el método, que se adquiere mediante procesos lógicos adecuados. También tenemos que debe de tener una prueba. Todo hay que verificarlo y demostrarlo. También otra característica es el sistema. Quiere decir que los conocimientos deben de estar relacionados y ordenados. Finalmente tenemos la característica contextual, que significa que según cada disciplina, así será su terminología. Para poder analizar si el derecho es una ciencia, debe de cumplir con las características que mencionamos anteriormente. Vamos a ver si el derecho las cumple. Así tenemos que el derecho es la disciplina que estudia las dimensiones jurídicas con un método apropiado, es decir, los fenómenos jurídicos. Con esto se acredita la contextualidad y el método. También es importante mencionar que el derecho sistematiza, interpreta e interroga las dimensiones fácticas, es decir, los hechos de las conductas reales y normativas, es decir, las reglas o normas jurídicas, para valorarlas, para ver si se apegan a la justicia y aplicarlos a una realidad concreta. A manera de ejemplo, prueba si los hechos se ajustan al reglamento o a la reglamentación o finalmente a los valores para poder ser aplicados a una realidad o a un caso en concreto. Con lo anterior se puede tener acreditado tanto la prueba como el sistema, la racionalidad y lo comprobable. Otro aspecto importante que tiene el derecho es
que utiliza, como cualquier otra ciencia, definiciones, clasificaciones y sistemas que son precisamente instrumentos lógicos para una construcción científica, es decir, utiliza la razón además de que se apoya en otras ciencias para la realización de sus fines. También tenemos que el derecho es metódico porque tiene que construir un método para prevenir, investigar, adquirir, sistematizar, así como transmitir conocimientos jurídicos. Con ello se hace visible todavía más el método y la sistematización. Gracias a todo lo que hemos expuesto, se puede concluir que el derecho sí es una ciencia y puede hablarse de la ciencia jurídica. ¿Qué es un modelo dentro de la ciencia? Un modelo es una muestra, un ejemplo, una abstracción que se realiza de la realidad que se investiga y sirve para facilitar su examen. Es una representación de la realidad para auxiliarnos hacia un conocimiento más seguro y preciso. ¿Cuál es el modelo más importante de la ciencia jurídica? Actualmente, el modelo más importante de la ciencia jurídica es la concepción tridimensional del derecho, que se enfoca en estudiar el hecho, la norma y el valor. Ahora bien, analizaremos cada uno de ellos. Como hecho, la realidad jurídica se percibe como las conductas de los seres humanos que se concede como supuestos fácticos. También tenemos que como norma, aquí el enfoque son las reglas de comportamiento necesarias para lograr la justicia, la seguridad, la equidad y el bien común. También tenemos que como valor quiere decir que el derecho debe estar sujeto a valores y fines como la justicia, si no los ordenamientos no se podrían justificar. ¿Qué es la lógica? Se refiere a lo congruente, a lo ordenado, a lo bien estructurado. La lógica es la parte de la filosofía que trata de saber cómo se desarrollan las ideas correctamente. Tiene dos niveles. El primero, la lógica natural, que consiste en pensar con orden, con hilación, con coherencia, mientras que la lógica científica, que es una teoría y una técnica para perfeccionar la lógica natural. También tenemos que Raúl Gutiérrez Sáenz nos habla y define la lógica como la ciencia del pensamiento y de la razón correcta. ¿Qué es la lógica jurídica? La lógica jurídica es la parte de la lógica que tiene por objeto dirigir el razonamiento expresándose correctamente en el campo del derecho. La lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, donde las normas deben de tener una estructura y un ordenamiento. También está constituida por la lógica de los juristas, las cuales deben actuar con base a reflexiones, razonamientos, argumentaciones y a la prudencia. Aquí analizaremos las aportaciones de la lógica para hacer mejores argumentos. Estas, sin duda, son herramientas poderosas que nos permitirán realizar mejores argumentos dentro de nuestra vida jurídica. Primero tenemos la deducción. La deducción nos sirve ya que podemos ir de lo general a lo particular. Luego tenemos la deducción. En la deducción vamos de lo particular a lo general. Otra herramienta importante es el análisis, que consiste en separar en partes un todo. También tenemos la síntesis, que corresponde a ir uniendo aspectos que se encontraban separados. También otra importante aportación es la dialéctica. La dialéctica se basa en obtener una conclusión en base a las dos premisas, una tesis y una antítesis. Y a raíz de esta podemos obtener una conclusión. Otra importante herramienta es la mayéutica, donde se pretende conocer el saber a raíz de una serie de interrogantes. Todas estas herramientas nos permiten aportar a nuestros argumentos, entendiendo como argumento la expresión del raciocinio que se dirige siempre
a otro u otro con el fin de persuadir o convencer o simplemente para generar una reflexión dentro de un debate jurídico. ¿Qué es la argumentación jurídica? La argumentación jurídica abarca más que la lógica jurídica, porque los aspectos del derecho son estudiados desde la perspectiva no solo formal, sino también desde el enfoque de la psicología, sociología política, filosofía, etc. Como ejemplo tenemos la argumentación que nos sirve a la hora de estructurar nuestras demandas, alegatos, sentencias, por lo que la argumentación es muy interesante. Espero pronto hacer un video completo hablando de esta importante herramienta jurídica. ¿Cuáles son las principales teorías de la argumentación? Hacia 1950 aparecen las teorías de la argumentación jurídica, que se dividen en dos grupos. La primera, tenemos la teoría de la información integrada, cuyos precursores son Bingen, Perelman y Twombly. Para tomar aquí una decisión, primero hay que aportar pruebas. Luego, estas pruebas se deben de evaluar y emitirles un valor o peso a cada una de ellas, para después emitir un juicio teniendo en cuenta también los prejuicios. La segunda teoría o teoría estándar, cuyos precursores son McCormick y Alexis, aquí en esta teoría toma en cuenta tanto la situación descriptiva como también tomen la perspectiva, es decir, se toman en cuenta tanto las circunstancias como las normas. Ambas corrientes actualmente son criticadas de deficientes, por lo que la primera solamente se limita a respetar la ley. Actualmente hay que ir más allá de respetar la ley, por lo que hay que también analizar las perspectivas de la complejidad del mundo actual, que requiere analizar lo respectivo y lo descriptivo, es decir, incluir el iure y el facto, es decir, también el derecho y los hechos. ¿Qué es la definición dentro de la argumentación jurídica? Definir es señalar los límites de una cosa, es decir, la definición es la explicación clara y precisa de un concepto. Esto nos ayuda a proporcionar el significado y las características que puede llegar a tener un objeto. Se expresa mediante un juicio donde hay un sujeto y un predicado. Explica el sentido o significado de una expresión. También elimina ambigüedades, lo que ayuda a comprender una idea, distinguiéndola de las demás. Finalmente, señala las notas esenciales de ese concepto. ¿Qué es el iuspositivismo? Como ya hemos analizado en otros videos, el iuspositivismo parte de la idea que solo se considera al derecho aquel que ha sido elaborado por los órganos encargados de hacer leyes, es decir, solo se puede considerar al derecho como el que es creado por dichas instituciones. Por ello, el iuspositivismo no admite distinción entre el derecho natural y el derecho positivo, pues afirma que solamente existe este último. ¿Qué es el iusnaturalismo? Los iusnaturalistas o partidarios del derecho natural sostienen la preeminencia del orden ideal. Este orden es intemporal y objetivamente obligatorio como condición de validez del derecho positivo. Dudan de la juridicidad de aquellas normas que sean aportadas con mandatos inmorales o injustos. El derecho natural surge como una necesidad de producir un contrapeso a la idea de un derecho positivo, inmoral o injusto. Los orígenes se hallan en la idea griega de naturaleza, que significa la concepción de un orden estable y permanente, el cual lo contingente y pasajero como el poder político y el derecho positivo no deben ceñirse. También el derecho natural es una doctrina que pretende establecer principios ideales de justicia como un parámetro permanente,
fuente de inspiración y guía del derecho positivo. El justnaturalismo ha sido producto de una larga evolución histórica que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad y a la que uno es deducido por la naturaleza humana, cuyos postulados pueden aprenderse por métodos racionales. Incluso algunos partidarios nombran a este derecho natural como el precursor de los derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre derecho y moral? Primero hay que tener en cuenta las similitudes, y es que ambas son normas de conducta. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus diferencias. Para ello vamos a analizarlas. Primero, también tenemos que la moral es un sistema de normas unilaterales, porque el individuo es quien decide hacer o no hacer, o cumplir o no cumplir con una determinada norma, por lo que es espontáneo. Es decir, no puede obligársele a que cumpla con tal precepto de una norma ética por la fuerza, mientras que el derecho se encuentra frente al Estado, que tiene una acción coactiva para hacer cumplir la norma, y el derecho es obligatorio y coercible, mientras que también es bilateral porque impone deberes y concede derechos. Es decir, que frente a las personas que se encuentran jurídicamente obligadas, existe otra que tiene el derecho correlativo de exigirle el cumplimiento de esa obligación. Dos conceptos importantes que debemos tener en cuenta al hablar de filosofía jurídica es el paternalismo y el perfeccionismo jurídico. Vamos a analizar cada una de ellas. Primero tenemos el paternalismo, que obedece a que el ordenamiento jurídico ha sido acogido por disposición expresa de las leyes por el órgano del Estado, con la finalidad de que exista un órgano u órganos que se encarguen de proteger el bien común de una sociedad. Mientras que al hablar del perfeccionismo se refiere a que el orden jurídico cada vez está más actualizado y modificado a través de las legislaciones con la finalidad de llegar al bienestar de toda la sociedad. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la justicia? Al hablar del tema de justicia como el valor o exigencia ético-jurídica, implica cuestionarnos no solo el análisis ético del derecho, sino aquí ya se introduce otra dimensión que es la axiología. Por ello, la justicia o injusticia de un ordenamiento jurídico o de una norma jurídica no nos da cuenta de la eficacia, sino de su validez o fuerza obligatoria que tiene, debido a que hay que recordar que el derecho posee un doble estándar valorativo. Esto significa que el derecho no tiene peso por su sola presencia, sino dentro de una sociedad, sino que debe estar investido de la justicia y de valores al ordenar conductas sociales para propiciar la seguridad e igualdad jurídica. Por eso se dice que el derecho es portador y garantizador de otros valores superiores. ¿Cuál es la relación que existe entre justicia y libertad? Como vimos, si el orden jurídico se deriva de la justicia al aplicar las normas por igual a todos los individuos, entonces entra la libertad, que está implícita en la norma de respetar voluntariamente la ley, puesto que es justa. Sin embargo, a la libertad se le da la oportunidad a los individuos de que puedan realizarla o no. Es decir, ellos tienen la voluntad de hacerlo o de no hacerlo. Ahora bien, si no lo hacen, estarían colocando al individuo frente a un problema ante el Estado, debido a que no hay que olvidar que el Estado cuenta con una facultad de coaccionar sus determinaciones por el medio de la fuerza, incluido su marco normativo, por lo que hay que aplicar las normas siempre que éstas sean justas. ¿Cuál es la relación entre justicia y seguridad? Primero tenemos que todo orden jurídico propicia la seguridad porque otorga certidumbre a los destinatarios de la norma de las consecuencias que habrá de sus acciones u omisiones. En la medida que un sistema jurídico sea coherente, preciso, garantiza una mayor seguridad jurídica.
Por ello es importante que no existan normas contradictorias, imprecisas, lagunas, antinomias. La libertad, propiciada por el derecho, implica el reconocimiento expreso y la protección de ciertas facultades de hacer, como por ejemplo casarse, contratar, comprar, vender, y también otras de prohibición, como inferir la propiedad del otro, matar, robar, etc. Además, la regulación jurídica tiene una jurisdicción material claramente definida y se abstiene de intervenir en ámbitos de la vida de las personas que por lo regular los sistemas jurídicos carecen de competencia, como los hábitos sexuales, el perfeccionamiento moral de cada uno, el credo. ¿Existe obligación de obedecer el derecho? Claro que sí, el derecho es coercible porque existe la posibilidad de obligar al cumplimiento de la obligación de manera no espontánea, aún en contra de la voluntad de quien ha violado la norma jurídica. Sin embargo, como vimos en anteriores diapositivas, al abordar el tema de justicia, el derecho en sí mismo debe de ceñirse de justicia y tratar de lograr el bien común. ¿Qué es la objeción de conciencia y desobediencia civil? Como vimos en los temas de justicia, si el derecho no se considera justo, hay omisiones para no cumplirlo. Una de ellas es la objeción de conciencia. Esta es la marca moral que se tiene de normas unilaterales que no son coercibles en su cumplimiento. Surge por cualquier creencia, ya sea real o imaginaria, que no considere propio o justo lo que se realiza. Esta objeción puede dar pie a la desobediencia civil, que se da también cuando lo que se realiza se puede considerar como ilegal o discutiblemente su legalidad. Esto se realiza generalmente con fines políticos. ¿Qué es la deontología jurídica? Es la responsabilidad de los profesionales del derecho u operadores jurídicos del sistema, como pueden ser los jueces, abogados litigantes, notarios, agentes del Ministerio Público, mediadores, etc. La deontología respecto al derecho es el enfoque filosófico que indaga cómo debe ser lo jurídico o cómo debería de ser. Así tenemos que una parte de la deontología jurídica armoniza cómo debe ser el prototipo de licenciado en derecho. Por ejemplo, un abogado nunca debe de representar los intereses opuestos dentro de la misma contienda jurídica, debido a que esto inclusive está penado. También tenemos que en el mundo de los operadores jurídicos se requieren ver la deontología jurídica, guiarse por principios éticos y valores axiológicos superiores. También tenemos que los juzgadores deben de tomar en cuenta no solo la legalidad, sino que deben de velar por la justicia en los valores de la vida comunitaria. ¿Cuáles son los principales principios de la judicatura? Autonomía de criterio, dentro de la cual se comprende la imparcialidad, el no dejarse manejar tanto por el poder judicial, tanto como por algún otro poder. También debe siempre rechazar lo ilícito y no hacer recomendaciones a las partes. También debe de contar con benevolencia en el trato, ser bueno con todos los operadores jurídicos. Debe de tener también humildad, aprender de todos, nunca ser hiriente ni despectivo. También debe de tener una conducta correcta, tratar de ser buena persona, tener probidad, no ser superficial, buscando siempre la justicia. Debe de tener excelencia técnica, estudiar los temas jurídicos, saber de axiología y los valores que implican el desempeño de su profesión. También debe de tener fidelidad a la justicia, apego a los valores, buscando siempre el bien común.
Como hemos ido analizando, esta información es muy útil, por lo que si quieres ayudar a un compañero o amigo, compártele el presente video. También, si deseas conocer sobre más temas jurídicos, suscríbete al canal. Además, si tienes preferencias por algún tema del derecho, coméntalo para poder traerlo al canal. Si te gusta el video o la información, o puedes ayudar dando un like, que no te cuesta nada y a mí me sirve para ir mejorando los temas del contenido. Los mapas mentales son muy importantes para poder recordar lo que hemos aprendido. Por eso aquí en Docava te mostramos un mapa mental de esta materia. Para poder obtenerlo gratis, dirígete a nuestras redes sociales y cópialo para que puedas progresar más rápidamente. Finalmente, te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo aquí la bibliografía donde sacamos la información jurídica para este video. Muchas gracias, bye.